Hay historias que no se cuentan para entretener. Hay historias que se cuentan para descansar. Y esta, quizás, sea ambas cosas. Tú estás aquí. Y eso es suficiente. Esta es una historia tranquila. Una historia donde el silencio entre las palabras también importa. Una historia donde hablaremos, despacio, sobre un vínculo que casi siempre damos por sentado. El que hay entre una madre y su hijo. Pero no desde el drama. Ni desde la culpa. Sino desde una mirada antigua, sabia y muy serena. Hoy viajaremos a través del tiempo, pero no para perseguir emperadores o guerras. Hoy visitaremos ideas. Y también emociones. Pero como lo haría un monje estoico en su celda, mirando con calma la niebla de la mañana. Sin prisa. Sin sobresaltos. Este viaje está dividido en 5 tramos suaves, como los sueños que vienen cuando uno se siente seguro. Empezaremos explorando qué decía el estoicismo sobre el deber hacia los padres. Luego entenderemos por qué la seguridad emocional de una madre no es solo afectiva, sino también filosófica. Pasaremos después al análisis de la ansiedad, cómo nace, cómo se transmite y cómo se evita. En el cuarto segmento, hablaremos de cómo ser un buen hijo es también una forma de entrenamiento del carácter. Y por último, cerraremos con una reflexión íntima, tranquila, sobre lo que significa cuidar a quien nos cuidó. Así que siéntate o recuéstate. No necesitas hacer nada. Solo escuchar, y quizás, en algún momento, dormir. Hay una imagen que Marco Aurelio menciona casi al pasar en sus meditaciones. Él agradece a su madre por su devoción a los dioses y su vida simple. Pero también la menciona con un respeto que parece venir de otro lugar. No solo del cariño, sino del deber. Para los estoicos, el deber hacia los padres no era una emoción. Era una obligación moral tan natural como respirar. Pensemos por un momento en cómo veían el mundo. Para un estoico, cada persona tiene un papel. Tú, como hijo, tienes el papel de hijo. Tu madre tiene el papel de madre. Y ese papel no es negociable. Séneca decía: cumple tu papel, aunque lo hagas entre lágrimas. Eso no quiere decir que uno deba obedecer ciegamente, ni sacrificarse sin sentido. Pero sí que hay una dignidad profunda en ser un buen hijo, simplemente porque es tu lugar en el mundo. Epicteto, en su estilo riguroso, hablaba de la vida como una obra de teatro. Tú no eliges tu papel, decía. Solo eliges cómo interpretarlo. Así que si naciste hijo, el buen vivir consiste en hacerlo con rectitud. Sin quejas. Sin exageraciones. Sin ego. Esto, por supuesto, es muy diferente de las ideas modernas de sanar heridas familiares o poner límites. El estoico no niega que existan conflictos, pero no convierte sus heridas en excusas para dejar de actuar con virtud. Y dentro de esa virtud, el respeto y el cuidado hacia los padres era central. No porque te dieron la vida, sino porque es lo correcto. No se trata de devolver. Se trata de ordenar. Una mente estoica no busca justicia emocional, sino armonía racional. Así que si tu madre sufre, y tú puedes aliviarle esa carga, entonces tu deber no es preguntar si te nace, sino si es correcto hacerlo. Y casi siempre lo es. Esto no significa que uno deba complacer. Significa que uno debe procurar, dentro de lo razonable, no ser una fuente de inquietud para quienes nos trajeron al mundo. Y esto empieza con una actitud interior. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hablar, ya estás transmitiendo algo. Y si ese algo es desorden, evasión, tensión o indiferencia, entonces no estás cumpliendo bien tu papel. Hazte esta pregunta, lenta y en silencio. ¿Mi sola presencia, calma o inquieta? La respuesta, un estoico no la busca en los demás. La busca en sí mismo. Porque la virtud, decían, está en ti, no en la reacción de los otros. Así empieza el camino del buen hijo. Con una mirada serena, que comprende su papel.
Y con una voluntad firme, que elige ejercerlo sin aspavientos. En los siguientes tramos, iremos desglosando lo que esto significa, especialmente en relación a la ansiedad. Esa corriente invisible que pasa del hijo a la madre, y de la madre al hijo, sin que a veces lo notemos. Pero por ahora, permite que estas palabras reposen. Como si fueras Marco Aurelio. Pensando, antes de dormir. Algunas personas confunden la tranquilidad con el silencio. Pero una madre no se calma porque no hables. Se calma cuando no le ocultas. Una madre, incluso en la vejez, sigue siendo un ser sensible a los matices. Percibe los detalles de tu humor, la velocidad de tu respuesta. El tipo de mirada con que saludas. La forma en que sales sin decir nada o entras sin ganas. Y aunque ya no tenga la energía para decirlo, eso que percibe, le afecta. Y muchas veces, ese efecto se llama ansiedad. Los estoicos no hablaban en términos modernos como regulación emocional o código afectivo. Pero sí sabían que el alma humana responde al entorno. Y que cada persona tiene el deber moral de no crear tempestades innecesarias en las almas ajenas. Séneca decía que el sabio no se desordena ante el dolor propio. Pero tampoco lo causa en los demás sin motivo. Entonces, ¿qué tranquiliza realmente a una madre? No son las flores del Día de las Madres. Ni las llamadas programadas. Es la sensación profunda de que su hijo está bien. Pero no solo en lo externo, sino en lo interior. Es percibir, sin que tú lo digas, que no estás perdido. Que tienes dirección. Que tu carácter es firme. Y que, aunque no le hables todo el tiempo, no hay tormenta en ti. Porque si no hay tormenta en ti, ella puede dormir. Y si puede dormir, puede envejecer con paz. Los estoicos decían que el mayor bien es la tranquilidad del alma, la ataraxia. Y uno puede ser una fuente de esa tranquilidad para los demás. Especialmente para quien te trajo al mundo. ¿Cómo se le da esa paz? No se trata de sobrecompensar. No se trata de decirle lo que quiere oír. Se trata de no ser contradictorio. De tener una dirección en la vida. Y sostenerla con firmeza. Porque cuando una madre siente que su hijo es firme, ella puede soltar. Y cuando suelta, descansa. Ese descanso es oro. Y es un descanso que se cultiva desde gestos sencillos. Responder sin evasión. Mostrar congruencia. No vivir escondido. Hablar cuando es necesario. Y sobre todo, no herir gratuitamente. La seguridad emocional no se da con regalos ni promesas. Se da con presencia clara. Y con la calma de alguien que ya no vive reaccionando. Para los estoicos, esto era señal de progreso moral. Cuando un hijo ya no es un niño necesitado. Ni un adolescente rebelde. Ni un adulto distante. Sino un ser humano que inspira confianza. Una confianza que no se grita. Pero que se siente. Imagina una cuerda invisible que une a una madre y a su hijo. Una cuerda que vibra con cada cambio de estado interior. Aunque no se digan palabra. Cuando tú te agitas, ella lo siente. Cuando tú te cierras, ella lo presiente. Cuando tú te pierdes, aunque finjas estar bien. Ella lo sabe. Esto no es magia. Es historia compartida. Y es una sensibilidad construida con los años, a veces sin que nadie lo note. La ansiedad, desde el punto de vista estoico, no es solo un desorden emocional. Es un resultado lógico. Cuando uno pierde el juicio sobre lo que depende de uno, y lo que no. Epicteto era tajante en esto. Hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no. La ansiedad aparece cuando tratamos de controlar lo que no depende de nosotros. Y descuidamos lo que sí depende. Y muchas madres viven en ese estado. No porque quieran, sino porque se preocupan por lo que no pueden cambiar. Lo que su hijo calla. Lo que ignora. Lo que le amenaza. Y cuando un hijo no da señales claras de dirección.
Cuando no muestra orden interior, la madre se llena de preguntas, de sospechas, de inquietudes. Ese es el origen de muchas ansiedades maternas. Y aquí es donde el hijo, si ha cultivado cierta templanza, puede romper ese ciclo. No diciéndole que no se preocupe, sino actuando de manera que no tenga razones para preocuparse. Eso, en el fondo, es lo más estoico que puedes hacer por ella. No pretender cambiar su emoción, sino ofrecerle hechos visibles que le permitan confiar. Porque la confianza verdadera no se pide, se inspira. ¿Cómo se transmite esa calma? No es con frases, ni con promesas, sino con coherencia. Cuando tú te muestras estable, cuando no saltas ante cada inconveniente, cuando sabes quién eres y qué haces, ella también empieza a tranquilizarse. Porque esa cuerda invisible, esa que une corazones a través del tiempo, empieza a vibrar en otra frecuencia, la de la paz. Y esa paz se contagia. Así como la ansiedad se transmite, también la serenidad puede hacerlo. Pero debe ser auténtica, no forzada, no superficial. Una madre no necesita ver a su hijo siempre feliz. Necesita verlo con dirección. Y necesita sentir que esa dirección no lo está destruyendo. Séneca escribía que una mente virtuosa no es la que no siente, sino la que no se perturba fácilmente. Y al no perturbarse, no perturba. Cuando tú dejas de ser una fuente de ruido para ti mismo, dejas también de serlo para los demás. Y entre esos demás está ella, tu madre, que tal vez ya no te pide nada, pero a veces sigue esperando algo. Tranquilidad. No como exigencia, sino como anhelo. Y tú, si te entrenas en el arte del buen vivir, puedes dársela. Hay una idea en el estoicismo que puede sonar extraña hoy en día. La virtud no es algo que se tiene, es algo que se practica. Y no se practica en un templo, ni en una biblioteca, ni en la soledad del pensamiento. Se practica en la vida diaria. Y pocas relaciones ofrecen más oportunidades para esa práctica silenciosa, exigente y constante, que la relación entre un hijo y su madre. ¿Quieres saber si estás progresando como persona? No mires tu productividad, ni tu éxito social, ni cuánto te aplauden los demás. Mira cómo respondes cuando tu madre te llama con la misma historia de siempre. Mira si puedes escuchar sin irritarte. Mira si puedes estar presente sin querer escapar. Mira si puedes cuidar, sin resentimiento. Porque allí, decían los estoicos, se pone a prueba tu carácter. Epicteto enseñaba que uno no debe desear que las cosas sean como quiere, sino quererlas como son. Y pocas cosas son tan inmodificables como el temperamento, la edad o la forma de ser de una madre. Entonces, ¿te perturba eso? ¿Te irrita? ¿Te agota? Quizá no sea ella el problema, sino tu expectativa. Un hijo estoico no espera que su madre cambie. Es él quien cambia. Y no para complacerla, sino para mantener su propia armonía interior. Y desde ahí, actuar con rectitud. Eso es virtud. No dramatizar. No imponerse. No castigar con frialdad. Tampoco volverse esclavo emocional. Sino encontrar un punto medio. La eutonía moral. Esa tensión justa entre afecto y autonomía. Ser un buen hijo no es obedecer. Tampoco es agradar. Es actuar en coherencia con tus principios. Y elegir, dentro de ellos, ser alguien que aporta calma. No desde el sacrificio, sino desde la sabiduría. Y eso no se logra de un día para otro. Se entrena. Como entrenaba Marco Aurelio su mente cada mañana. Recordándose que encontraría gente irrazonable, egoísta, dura. Y que aún así,
su deber era mantener su compostura. Ese mismo principio puede aplicarse a la relación con una madre. No porque ella sea difícil, sino porque ese vínculo es tan profundo, que a veces exige más de lo que uno cree poder dar. Y sin embargo, tú puedes darlo. Si entrenas, si te observas, si usas esa relación como una oportunidad de pulirte. Cada vez que respondes con amabilidad, cuando podrías haber sido cortante. Estás practicando. Cada vez que eliges hablar con claridad, en lugar de evadir. Estás practicando. Cada vez que eliges no dejar que su ansiedad te arrastre. Pero tampoco finges indiferencia. Estás practicando. Eso es ser un hijo estoico. No perfecto, sino consciente. Y cuando vives así, no solo le das paz a tu madre, también empiezas a encontrar la tuya. Hay una escena que Marco Aurelio no escribió, pero uno puede imaginarla. El emperador, ya mayor, mirando por la ventana de su habitación al amanecer, pensando no en los enemigos del imperio, sino en su madre. No sabemos qué pensaba exactamente, pero sabemos que la mencionó con gratitud, y que vivió con el peso tranquilo de quien sabe que no se debe todo, pero sí se honra todo. La madre no es una figura perfecta. Es humana, llena de luces y sombras, de heridas que a veces dejó, y de otras que sanó sin que tú lo sepas. Y tú tampoco eres perfecto. Tampoco lo fuiste de niño. Tampoco lo eres ahora. Pero el estoico no necesita una historia perfecta para vivir con virtud. Solo necesita claridad y voluntad. Ser un buen hijo no es algo espectacular. No tiene aplausos. No tiene premios. Ni siquiera tiene garantías de reconocimiento. Pero tiene algo mejor. Tiene sentido. Y ese sentido se vive en lo pequeño. En preguntar sin estar apurado. En estar sin querer irte. En mirar a los ojos sin juicio ni distancia. En no mentir. En no desaparecer. En estar presente, sin peso. Una madre envejece no solo por los años, sino por las ausencias. Y tú puedes suavizar ese proceso, no deteniéndolo, sino acompañándolo con dignidad. Los estoicos decían que nada externo puede quitarnos la virtud, pero también sabían que lo externo nos da ocasiones para ejercitarla. Tu madre es una de esas ocasiones. Tal vez la más íntima, la más compleja, la más formativa. Y tú, sin grandes discursos, puedes ser fuente de su paz. Si primero eres fuente de la tuya. Esto no requiere gestos grandiosos. Requiere atención, serenidad y una decisión firme de no añadirle peso a quien ya cargó con el tuyo. Quizás algún día, cuando ella ya no esté, no recuerdes exactamente qué le dijiste, pero sí sabrás cómo le hiciste sentir. ¿Le diste calma? ¿O le diste dudas? ¿Le ofreciste presencia? ¿O silencio incómodo? ¿Le diste razones para dormir tranquila? ¿O para seguir con la mente en vela? Estas preguntas no son para atormentarte. Son para iluminarte. Para que hoy, ahora, elijas mejor. Porque todavía estás a tiempo. Y porque el buen hijo no es el que hace grandes cosas, sino el que, con pequeños actos, le recuerda a su madre que no está sola. Ahora, puedes cerrar los ojos o seguir escuchando. No hay prisa. Tú decides. Pero recuerda, no se trata de cambiar el mundo. Se trata de calmarlo. Un corazón a la vez. Y quizás, el primero de esos corazones deba ser el tuyo. Si has llegado hasta aquí, te agradezco. No porque hayas escuchado cada palabra, sino porque estuviste presente.
Y, tal vez sin saberlo, diste un paso hacia la calma. Este canal existe para eso. No para entretener con urgencia, sino para ofrecer refugio en el ruido. Y si este vídeo te acompañó mientras te dormías, o simplemente mientras pensabas, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por permitir que estas ideas antiguas tocaran tu presente. Gracias por regalarle tu atención, aunque fuera solo por momentos, a una historia que no busca brillar, sino acompañar. Si en algo te ayudó a mirar distinto a tu madre, o a ti mismo, entonces este fue tiempo bien compartido. Nos volveremos a encontrar en otro vídeo, en otra noche, en otro silencio. Hasta entonces, descansa y cuida ese vínculo silencioso que te cuida, incluso cuando no lo ves.